Su calor era todo lo que necesitaba el vaquero en aquella fría noche. ¿Qué pasó después? El viento en las planicies mordía con hambre. La cabaña de Calder Boone se agarraba al filo de la llanura como un náufrago a un trozo de madera. Tablas torcidas, chimenea habitual, un techo que había visto demasiados inviernos. Calder, que contaba los años por huecos en la memoria más que por calendarios, movía las cosas con la economía de quien vive solo por necesidad y costumbre. Encendía el fuego, preparaba el café, revisaba la pólvora, todo era ritual y protección. Cada gesto tenía el peso de la rutina que lo mantenía cuerdo. Cerrar la puerta con doble cerrojo, cubrirse con una manta de lana, apuntar la linterna hacia la ventana cuando el viento la golpeaba. Había, en su cuerpo, mapas de guerra, cicatrices que tiraban de la piel, una forma de sonar los silencios, una inclinación a esperar que la calma fuera muda. El trabajo del día consistía en lo físico y en lo preciso. Arreglar cerca, pegar una tabla, arreglar herraduras. Por la noche, la soledad se condensaba en la cabaña como una niebla. Calder la pintaba de rutinas que la hicieran soportable. Encendía el brasero, dejaba la mesa con una porción adicional de sal, porque a veces la vida te dejaba algo que no sabías qué era hasta que alguien llegaba y lo quería. Nunca había previsto compartir la almohada con otra respiración. La noche en que ella llegó era de ese frío que se mete hasta los huesos. La luna apenas le daba permiso a las sombras. En la penumbra, Calder escuchó un movimiento mínimo. La madera de la cama crujió con un tiempo distinto, una respiración que no era la suya. No fue el choque de una puerta abierta ni un alboroto. Fue un desliz, como de quien entra sin ruido porque no le queda otra. Se sentó, la mano en el rifle que siempre tenía cerca, y miró en la oscuridad. Había una forma encogida bajo la manta, un olor de tierra húmeda y sudor. Un pie que se asomaba, cubierto de vendajes improvisados, con la piel enrojecida y trazas de barro. Calder no pensó al principio en palabras dulces. Pensó en peligro, en la posibilidad de emboscada. Pero también se trataba de un cuerpo que respiraba con la fragilidad de quien ha caminado demasiado. Se inclinó hacia adelante y la forma exhaló un suspiro que sonó más a alivio que a miedo. La figura se volvió. Los ojos, bajo una cabellera oscura y enredada, brillaron con una mezcla de terror y resignación. Tenía la piel bronceada por el sol y la intemperie. No parecía ser de por aquí, pero eso no decía nada en una tierra donde la gente se movía a la fuerza de decisiones desesperadas. Calder la miró, crítico y calculador, la mano aún sobre el rifle. Ella no hizo gesto alguno para levantarse. Se quedó quieta, como quien pide algo con la mirada y no con palabras. «¿Quién eres?», dijo Calder, la voz torva y baja. La mujer lo miró sin contestar de inmediato. Abrió la boca, pero la garganta le temblaba. Sus labios dijeron algo que se ahogó. Solo entonces articuló: «Nia». El nombre cayó sin adornos. Calder no necesitó más. No preguntó procedencias, no le pidió papeles. Observó sus pies, plantas deshechas, uñas rotas, cortes que olían a barro viejo. Vio rasgaduras en la ropa, costuras abiertas por fricción y sangre vieja. Vio miedo en la pupila y comprendió que no era una ladrona buscando riquezas. Era alguien que había esperado que una casa cualquiera tuviera un calor que le faltaba. La decisión fue instantánea y a la vez titubeante. El instinto lo empujó a levantar el rifle, la compasión a bajar la mano. No es que Calder fuera una persona dócil. Si algo lo definía, era la capacidad de medir el peligro y actuar en consecuencia. Pero también había quedado algo de humanidad en los huesos de aquel hombre que había visto demasiado para odiar sin razón. Bajó la guardia y con voz menos áspera dijo: «Quédate, pero no te acerques a la cocina hasta que te diga». Ella asintió, casi sin un gesto, y se hundió de nuevo en la manta. No habló más esa noche. Dejó que el fuego hiciera su trabajo y que la cabaña rehiciera el contorno de la seguridad. Calder se quedó despierto hasta que las brasas se apagaron, escuchando el ritmo de la respiración que no era la suya, notando cómo la presencia llenaba el cuarto con un calor que no solo venía del fuego. Si esta historia te atrapa, dale like y dime en los comentarios desde dónde nos miras. A la mañana siguiente, la cama mostraba huellas de la noche. La manta iba arrugada y el borde estaba salpicado de barro seco.
Nia todavía dormía, las manos envueltas alrededor del cuerpo como si abrazara algo que no existía. Cuando abrió los ojos, comprobó con cuidado la habitación. Sus movimientos eran medidos, como de quien ha aprendido a moverse sin llamar la atención. Calder le había dejado un cuenco con agua caliente y unas pocas tortas. Se sentó al borde de la cama y comió despacio mientras él rellenaba el brasero. «Puedes levantar las vendas», dijo Calder. No ofreció ayuda, aunque la mirada pedía algo parecido. Su forma de cuidar era práctica, útil y directa. Nia miró sus pies con cierto horror. Al quitar las vendas, la piel se mostró enrojecida y con grietas negras de suciedad. Calder tenía un jarro de alcohol y una pequeña lata de ungüento. Trabajó con manos seguras, sin hacer demasiadas preguntas. Aplicó la pomada, cubrió con tela limpia y ajustó vendas con nudos que se arraigaban a la memoria de sus dedos. No hubo ternura en la forma en que lo hizo, pero sí una precisión que para Nia acumulaba confianza. Mientras trabajaba, Calder observaba. No preguntó cómo había llegado, por qué la perseguían. No creyó que esas respuestas fueran simples. Comprendió pronto que las historias que traía la gente se cosían con mentiras y medias verdades. Prefirió los hechos: pies rotos, hambre, ojos asustados. Y esos factores bastaban para decidir. Los primeros días fueron de costumbre práctica. Nia dormía en la cama del otro extremo, con una manta propia que Calder le proporcionó. Él le llevó ropa limpia que había reparado y le mostró, sin dar demasiadas explicaciones, cómo debía guardarse el agua, cómo encender el hornillo sin que la llama se viera desde fuera. Le enseñó a curar pequeñas llagas, a cocer el pan sencillo que él hacía, a frotar la grasa en los arreos del caballo sin desperdiciar una gota. Nia, por su parte, tenía manos hábiles. No era solo superviviente, era eficiente. En los trabajos domésticos encontró una especie de lenguaje. Así se ganaba respeto en la ranchería silenciosa. Empezó a coser las mangas rotas, a ordenar los cubiertos, a barrer con manos veloces y exactas. Hablaba poco, sus respuestas eran cortas, pero hubo gestos que hablaban por ella. A veces le lavaba las botas a Calder sin pedir nada a cambio, enjabonándolas con paciencia, restaurando cueros como si devolviera dignidad a los objetos. El tiempo se marcó con detalles. Una venda que se aflojaba y volvía a apretarse. El crecimiento de la barba de Calder que él recortaba con manos torpes los domingos. La aparición de café más espeso en las mañanas. Las heridas de los pies fueron mejorando. Nia comenzó a caminar con menos cojera, a salir al corral para ayudar con el suministro de heno, a echar una mirada tras la colina al volver, como quien teme seguir teniendo ojos encima. Ella observaba la llanura con una mezcla de anticipación y cautela, y a veces, al atardecer, se sentaba cerca del fuego con una taza entre las manos, dejando que el calor subiera por el pecho hasta calmar el temblor de sus manos. Calder, por su parte, encontraba en su presencia un calor que no era solo físico. Había noches en que se sorprendía escuchando el ritmo de la respiración de Nia y sintiendo dentro suyo algo parecido a paz. Era una paz que dolía, porque le recordaba lo que había perdido: familia, tiempo, un futuro que se le había evaporado entre órdenes y sacrificios. No era que el calor resolviera esas pérdidas, pero sí las hacía menos punzantes. En la cocina, ella empezó a preparar pan como lo hacía su abuela, según decía en fragmentos. Calder probaba el pan con severidad y, sin decir más, prometía una sonrisa escasa que equivalía a aprobación. La intimidad que se fue construyendo no fue rápida. No hubo besos nocturnos en la primera semana. Hubo más bien silencios compartidos, tensiones contenidas y el intercambio de tareas que actúa como lenguaje. Él reparaba un arado mientras ella cosía un forro. Ella embadurnaba las herraduras mientras él limpiaba la chimenea. Hubo noches en que hablaban, pero casi siempre en torno a cosas pequeñas. El nombre de un caballo, la dirección del viento, la manera en que el café se quemaba si lo dejabas demasiado. Una tarde, sentados en un banco fuera de la cabaña, con el viento obligándolos a arremangarse las chaquetas, Nia miró a Calder y dijo, por primera vez, algo que no estaba ligado a la supervivencia inmediata. No quería traer problemas, dijo con la voz apenas audible. Solo buscaba un lugar donde no me encontraran. Calder la miró. La llanura a sus espaldas se extendía en una quietud que engañaba.
No preguntó quiénes eran ellos, no los nombró. Sabía que en esos nombres había historias que podían agudizar el peligro si se hablaban demasiado. Limitó su respuesta a la única palabra que cabía. Quédate. No era una promesa grandiosa, era una decisión que contenía el mundo para Nia. Ser admitida de esa manera, con una orden breve, tuvo para ella el peso de una salvación. Asintió y apoyó las manos en sus rodillas, observando en silencio las cosas que había a su alrededor. El poste del corral, las semillas de grama, el camino que llevaba al arroyo. Empezó a entender que quedarse significaba también asumir riesgos. Durante la segunda semana, Nia recuperó color en la cara. Las heridas se cerraban con coste de dolor y paciencia. El trabajo compartido los acercó sin palabras. Calder le enseñó, sin grandes demostraciones, a montar el caballo viejo que usaba para rondar la propiedad. Al principio, ella lo hacía con torpeza. Luego, con fuerza y concentración, llegó a controlar al caballo por el camino del arroyo. Él la miraba maniobrar en el animal y algo en su postura, en su cara, le dijo que estaba en buenas manos. Y sin embargo, las huellas en la tierra no habían desaparecido. Calder encontró un rastro una mañana, marcas de cabalgadura que no pertenecían a los suyos, huellas recientes sobre la llanura después de la lluvia. Junto a la huella halló un retazo de tela, un trozo de camisa con costura tosca, manchado de sangre seca. Lo guardó en su chaqueta como quien guarda un recordatorio. No lo mostró inmediatamente. Esperó a la noche, cuando la luz era poca y las palabras sobraban. «Alguien pasó por aquí», dijo finalmente, con la voz que no aceptaba preguntas. «Hace pocos días». Nia simuló sorpresa, pero su cuerpo dijo otra cosa. Una tensión que se le subió al cuello, un ligero temblor en las manos. Lo sabía, lo había sentido. Pasos detrás de ella. El olor de hombres en una estación fría, miradas que no se apartan. Calder la miró interrogante. ¿Ellos?, preguntó, no queriendo nombrarlos de forma que la cosa se volviera más real. Ella negó con la cabeza. Dijo algo de «no sé», que no era mentira. En su cabeza había muchos nombres, muchos rostros, pero no podía darle un mapa claro. La memoria de la persecución era un tejido hecho de saltos y pérdidas. No obstante, la presencia de rastros en el patio bastó para que Calder tomara medidas prácticas. Comenzó a guardar más pólvora, a revisar la puerta con mayor frecuencia, a anclar trancas improvisadas en la noche. Nada de ello era teatral, era necesario. La defensa no era un acto heroico para él, era un deber. Nia, por su parte, no era simplemente alguien a quien cuidar. Empezó a aprender a sostenerse en la defensa, a cargar un rifle sencillo que Calder le prestó, a mirar por la ventanilla sin que su cuerpo delatara miedo, a correr la cortina del granero y ocultarse en la sombra. Calder la instruía con paciencia contenida. Ella aprendía con la concentración de quien sabe que el aprendizaje puede salvarte. No hubo dramatismos, solo la disciplina de dos cuerpos que se adaptaban a la misma regla, proteger la cabaña y lo que había dentro. Los días se tejieron con pequeños rituales que les pertenecían. Café temprano, arado por la tarde, una sopa más suculenta los fines de semana. Nia descubrió la alegría de pelar patatas sin perder la concentración. Calder sintió el gusto de un pan que no quemaba su orgullo. La frontera entre hospitalidad y hogar se fue corriendo. Lo que al principio había sido un cobijo temporal, comenzó a comportarse como residencia. Las voces que se decían a medias en la cocina, los silencios compartidos por la noche, todo eso fue transformando la cabaña en un lugar donde la palabra mío no cabía, pero sí la palabra nuestro, sin que la frase sonase forzada. Aún así, el exterior empujaba. Una mañana, Nia volvió al corral con una carga de heno y se detuvo en seco al ver huellas de herraduras bordeando la cerca. No eran profundas, habían sido hechas en la madrugada. El corazón le dio un vuelco. Calder apareció en la puerta del granero antes de que ella pudiera decir algo. «De nuevo», murmuró él. Ambos entendieron que la tranquilidad era provisional. En el interior de la cabaña, los ruidos nocturnos parecían ahora señales. Calder cerró la puerta con mayor cuidado y colocó la mira del rifle donde podía alcanzarla en la oscuridad. No se trataba de buscar sangre, se trataba de preservar la vida que habían ido arrancando a la desolación. Su mano no tembló, pero el músculo de su mandíbula se tensó.
No quiero que te quedes aquí si eso te pone en peligro, dijo Calder con honestidad fría. Era la primera vez que pronunciaba una posibilidad que hacía temblar la construcción que habían levantado entre ambos. Nia lo miró largo rato. Había en sus ojos una claridad que no era la del miedo. Le agradeció con la mirada por haberlo ofrecido. Era la primera vez que alguien le daba opción. Eso también pesó. Al final dijo con voz corta: me quedo, no por cobardía, porque aquí temo menos. Su voz no tenía sollozos, ni teatralidad. Tenía firmeza. Calder la observó. Entendió que la decisión no era una suma de razones, sino un acto. Quedarse significaba aceptar el riesgo de aquellos que los buscaban y también el riesgo de algo más. La posibilidad de un vínculo que si se rompía, dolería. No pasó mucho antes de que el viento trajera más que aire. Un encuentro en la llanura se produjo en la forma en que siempre ocurre: señales y espías. Calder vio a lo lejos una columna pequeña de polvo levantándose con el paso de caballos. Era sutil al principio, una mota en el horizonte que creció hasta presentarse como algo más deliberado. Varias monturas avanzando en silencio. No había gritos, no necesitaban hacer ruido, su presencia era suficiente. Calder sintió la sangre recalentar su temple. Era el aviso de que alguien reclamaba, o buscaba, o tomaba lo que creía suyo. Preparó la cabaña como quien pone una casa para la guerra. No actuó sin pensar. Ató escopetas en su sitio, cubrió cruces de la ventana con paños para que la luz no fuera señal. Acomodó a Nia en un lugar donde podía ser resguardada. Ella se sentó en la penumbra, con la cara pálida y las manos crispadas en el borde de su falda. Calder la miró una vez más, y sin palabras, le indicó dónde esconderse. Sus ojos transmitieron la orden de quedarse quieta. Los jinetes llegaron al filo del campo, parados en la colina como figuras recortadas contra el cielo. Uno de ellos desmontó y dejó que el caballo respirara. No era un gesto de humanidad, era práctica del hombre que sabe que el animal también sufre. El hombre que dirigía el grupo tenía barba descuidada, una mirada dura y el tipo de ropa que hablaba de viajes largos y de decisiones secas. Calder alzó la mano en una señal que no era de sumisión ni de violencia, una señal para marcar que allí había alguien que no renunciaba. La conversación que siguió fue en voz baja, palabras que se arrojaban con criterio. Calder habló de límites, de la cabaña, de la necesidad de paz. El hombre barbudo dijo que la mujer había pasado por su territorio, que la reclamaban, que había de ser devuelta. No hubo piedad en su tono. Calder mantuvo la postura rígida, como si al sostener el rifle lo sostenía no solo por él, sino por lo que aquello representaba. Un hogar. Nia, sentada detrás de una cortina, apretaba los puños hasta clavarse las uñas. En ese momento, la historia se partió en dos. Por un lado, estaba la amenaza abierta, hombres que creían tener derecho a lo que buscaban. Por otro, la nueva comunidad que se formaba dentro de la cabaña. Dos cuerpos que, aunque rotos, habían decidido seguir juntos. La línea que separa ambas cosas se volvió fina como una cuchilla. Calder sabía que la defensa tenía que ser racional. No quería sangre gratuita ni venganza teatral. Solo pretendía que nadie entrara a tomar lo que ahora consideraba digno de proteger. Y sin embargo, la situación podía romperse en cualquier momento. La conversación se tensó, las palabras se cortaron. El viento parecía detenerse para escuchar. Calder apretó la mandíbula. Y por primera vez desde que Nia llegó, notó cómo su corazón latía con un propósito que no era únicamente sobrevivir. Defender algo que empezaba a transformarse en pertenencia. Algo en el horizonte se movió. Un jinete, que hasta entonces parecía dudar, miró hacia la llanura con gesto nuevo. Levantó el brazo, hizo un gesto, y los otros empezaron a descender en dirección a la cabaña. El retumbar de los cascos se acercaba como un rumor que se hace sonido. Calder sintió la sangre en las sienes, un frío que no venía del aire sino de la responsabilidad. Nia clavó la mirada en la puerta. Sus dedos dejaron de apretar. Hubo un segundo en que los dos se miraron, y en esa mirada se cerró el tiempo. No habían prometido nada, no habían hablado de futuro, pero ambos supieron que aquello que empezaba iba más allá de una simple noche compartida. Era un pacto tácito, defender lo que habían construido. Calder lamió sus labios, ajustó el rifle con calma, y sin dirigirle palabras, le hizo un gesto para que se mantuviera en silencio.
La puerta vibró con la sombra de los cascos. Un caballo rebaló en el fango, un sonido seco que hizo eco en la madera de la cabaña. Calder colocó la mira, observó la rendija por donde los visitantes mirarían. Todo se concentró en una decisión. ¿Cómo responderían a la próxima llave que la vida tirara a la cerradura? Y entonces, el primer golpe contra la puerta fue firme, como si alguien quisiera medir la paciencia del cobijo. El golpe resonó en las tablas, y por un instante, la cabaña pareció menor que el ruido. Calder apretó la mano sobre el rifle y sin pronunciar palabra, se preparó. Nia respiró, apenas. El sonido de la madera, el crujido, la respiración que no era la suya. Todo eso se condensó en el punto justo antes del encuentro. La noche, que hasta entonces había sido testigo de la acogida, se convertía en escenario de una elección que los obligaba a nombrar la lealtad o a proteger a quien debía reclamarla. En la penumbra, antes de que la voz detrás de la puerta pudiera decir su primer nombre, Calder pensó en el calor que la mujer le había dado desde la noche en que se había deslizado entre las mantas. Ese calor había empezado por salvar una necesidad física. Ahora se había transformado en algo que merecía defensa. No era solo cobijo, era la posibilidad de pertenecer a un lugar sin temor. Era el motivo por el que él, un hombre curtido en la soledad, había decidido abrir y no cerrar la puerta. La mano del que golpeaba se retiró. Hubo susurros afuera, un paso, otro. Las voces en el aire buscaron una rendija de debilidad. Calder apretó los dientes. La puerta tembló de nuevo. Esta vez no fue golpe, sino un empuje más decidido. El sonido hizo que la cabeza de Nia se inclinara hacia adelante, como si al anticipar el peligro todo su cuerpo quisiera refugiarse dentro de sí misma. Calder tuvo tiempo justo para decidir si abrir la cerradura o hacerles entender que allí no estaban en posición de tomar nada por la fuerza. La lección de la guerra le había enseñado a medir segundos como si fueran bolos. Un movimiento en falso y todo cambia. Miró a Nia por un instante. En sus ojos había algo que ya no era puro miedo. Había decisión. Había una ternura que se parecía a la determinación. No dijeron palabra, pero en la forma en que sus manos se rozaron al posicionarse detrás de la puerta, hubo un pacto. La tabla vibró por tercera vez. Esta vez, la voz que desde afuera se coló por entre las rendijas, no pidió, exigió, un nombre fue pronunciado, como quien afirma dominio. La voz sonó con autoridad violenta, y la llanura, por un momento, pareció sostener la respiración. Calder aspiró, alisó la madera con la otra mano y preparó su respuesta. La línea entre lo que había sido y lo que vendría a ser se estrechaba. Dentro, el fuego titilaba. Fuera, el frío y la amenaza se acercaban. El calor que ella le había prestado la primera noche se había transformado en el motivo por el cual ahora debía hacer frente a los golpes en la puerta. Y así, con la sombra de los hombres recortada en el umbral y la carga de decisión aún palpitando en el aire, la cabaña esperó el próximo movimiento. La vida, que había entrado por la chimenea en forma de una mujer exhausta, estaba a punto de poner a prueba su esencia. Calder, con la mira lista y el corazón encendido por algo que no era solo temor, suspiró como quien reúne fuerzas para lo que viene. Nia se quedó inmóvil, escuchando. Afuera, el viento insinuó su llegada con un lamento que olía a tierra húmeda y voluntad. La noche, al fin, dejó de ser solo fría. Se volvió un umbral. La noche, al fin, dejó de ser solo fría. Se volvió un umbral. La primera patada contra la puerta hizo vibrar la madera y el aire de la cabaña. Calder puso la mejilla junto a la rendija, sintiendo en la piel el frío que venía de afuera y el calor que enrojecía interiormente como una defensa. Desde ese rincón estrecho distinguió las voces ásperas y breves. Exigían, no suplicaban, no venían a hablar, venían a tomar. «Se han confundido de casa», dijo Calder, con la voz templada y sin levantarla demasiado. Sus palabras eran una piedra lanzada para medir la reacción. Hubo una risa corta. Un nombre fue pronunciado otra vez, con la seguridad de quien reclama derecho. En el hueco de la puerta, la sombra del hombre barbudo se perfiló con un gesto de impaciencia. Calder dejó que la marea de la noche se tragara su respiración. No era momento de bravatas, era momento de estrategia.
Si entráis, os haré pagar con lo que tengo, continuó Calder sin altanería. Hablaba con la precisión de quien sabe que una palabra puede comprar tiempo. La voz barbuda se inclinó hacia la puerta. Por un instante, la luz de la linterna que alguien sostenía se filtró por la rendija y dibujó líneas en el rostro de Calder. El hombre parecía un mapa de viajes. Piel curtida, una cicatriz que le cruzaba la mejilla. No le importó la amenaza física. Lo que buscaba era el resultado seguro, la sumisión. No queremos sangre, dijo algo desde la oscuridad. Solo devolver lo que nos pertenece. Calder todavía no supo si callaba por miedo o por calculador. Dentro, Nia respiraba con la boca seca. Su cuerpo permanecía rígido, aunque ya no era solamente miedo. Había algo parecido a la vigilia. Conocía sonidos, nombres, modos de amenazar. Había aprendido que no siempre la fuerza tomaba la forma del puño. A veces era el lenguaje del que no tiene nada que perder. La madera crujió de nuevo. Alguien trató de abrir la cerradura con una herramienta corta. Calder notó el gesto y, sin pensar en la estética del momento, le dio un golpe seco al rifle contra la base de su pie. No dispararía a ciegas. Prefería la determinación. «Largo», avaló Calder en voz baja. «O te mandarán de vuelta roto». Hubo una pausa. Los hombres intercambiaron palabras en bajo. Por el rabillo del pensamiento de Calder pasó la memoria de otras noches en las que las decisiones se tomaban con sangre y no con palabras. No quería eso. Quería que se fueran. Quería volver al tipo de silencio que no preguntara por nombres ni por historias. Aún así, no podía dejar de sentir que la cabaña, con su pan y su brasero, ya no era un sitio neutral. Había algo dentro que exigía defensa. No era solo su propia tranquilidad, era la presencia tibia junto a la chimenea, las manos que ya ataban vendajes con confianza, la cara que se había vuelto parte del paisaje de la casa. Un ruido en el tejado distrajo a los que estaban fuera. Quizá un cuervo, quizá algo que se movía con el viento, fue suficiente para fraccionar la atención. Un jinete mal sujetó la brida, su caballo tiró y la linterna zigzagueó. Uno de los hombres maldijo. En ese instante, la decisión de Calder se cristalizó en un acto. Abrió la puerta apenas una rendija más, suficiente para que el cañón del rifle apuntara y la sombra del hombre barbudo quedara expuesta. «No vais a entrar», dijo, con la firmeza que le daban la noche y la posibilidad de la pérdida. Tenía la voz de quien ha considerado morir por algo y ha decidido que no será por una casa. El líder bufó. Llamó el nombre de la mujer otra vez, en un tono que reclamaba más historia que justicia. Calder no respondió, no ofreció el nombre, no entregó la historia, hizo lo que en su interior sabía. Se colocó entre esa puerta y el mundo. Entonces, la primera bala del encuentro se clavó en la tierra a 1 metro de la puerta, levantando una pequeña nube de polvo y dejando el olor ácido de la pólvora en el aire. No hubo gritos de muerte, pero sí un roce de sorpresa. Un disparo certero o advertencia, la línea que separa la intención de la violencia de su ejecución. Calder no disparó antes, pero ahora no dudó en demostrar que no estaba dispuesto a que entraran sin costo. La decisión fue calibrada para asustar, para marcar un límite. Los jinetes retrocedieron algunos pasos. No era victoria, era menos, pero sirvió para que el líder, con la barbilla alzada y los ojos que buscaban la debilidad, detuviera la avanzada. Hubo murmullos, interrogantes. La noche se convirtió en una negociación sin mediadores. Calder ganó tiempo, nada más. Se marcharon esa vez con amenazas que flotaron como humo. Los cascos dejaron huellas sobre el barro y la oscuridad. El viento las borró después a medias. La puerta cerró cuando ya no hubo más ruidos. Calder apoyó la espalda contra ella y jadeó como si hubiera tachado de la lista un capítulo peligroso. No le tembló la mano, pero en el pecho sentía algo parecido al temblor de la piel después del frío. Nia salió de su escondite cuando la noche volvió a sonar dentro. Sus piernas le flaquearon, pero se mantenía erguida. El olor del humo, mezclado con el de la pólvora, se quedó pegado en su pelo. Sus dedos buscaban por instinto el sitio donde la ropa estaba caliente, un gesto que era casi infantil. Comprobar que aquello que la cubría seguía en su sitio, que el calor no había huido con los hombres. «¿Estás bien?», preguntó Calder sin más. No hizo pacto de ternura. Su forma de preguntar era medible, práctica. Pero en esa voz había un hueco para la preocupación. Ella negó con la cabeza.
No necesitó decir que no. No necesitó decir nada. Sus dedos se cerraron sobre la pared, como si el contacto le devolviera el centro de su cuerpo. Se miraron sin dramatismos. El ruido de la llanura volvió a colarse por el tejado. Parecía una bestia que olfateaba la comida desde lejos. Los días que siguieron a aquella primera escaramuza no fueron de calma absoluta. Fueron de cuidado reforzado y de una vigilancia que entró como costumbre. Calder levantó una barricada con lo que tenía. Cajones, una mesa volcada. Clavos que retorció por si era necesario atascar la puerta. No era una fortaleza, era una señal de que aquel sitio estaba defendido. Además de eso, cubrió las ventanas con paños y dejó piedras sueltas que, si eran arrojadas, harían ruido y llamarían la atención de quien esperara en la oscuridad. No buscaba convertirse en un castillo, buscaba evitar que el calor de la chimenea fuera arrebatado. Nia no quedó al margen de esas decisiones. Fue ella quien sugirió dejar algo de sangre seca en la senda que llevaba al arroyo con la intención de confundir rastros. Fue ella quien aprendió a atar una cuerda de freno en la puerta trasera para que, si alguien la abriera, el ruido hiciera pensar que los perros alertaban. Eran estratagemas simples, pero tenían la humanidad de los pequeños recursos inventados por quien ha sido perseguido mucho tiempo. Era también la forma en que ella devolvía el favor. No quería vivir solo como protegida. Quería ser parte de la defensa. La segunda confrontación fue, por eso, diferente. Volvieron cerca del amanecer, cuando la luz aún no arrancaba los contornos y la tierra olía a escarcha. Esta vez llegaron con intención, no con probaturas. 5 jinetes, 4 sombras largas y un hombre que coordinaba las movidas con la soltura de quien ha reclamado más de lo que merece. Se plantaron a cierta distancia, midiendo, y uno de ellos, quizá el mismo que había golpeado la puerta, se adelantó para hablar. «Sabemos que está aquí», dijo con voz que no admitía discusión. «Déjanos a la chica, no hagas problemas». Calder, que había previsto el momento, no se apresuró. Su mano descansaba en la cadera, donde llevaba la pólvora para el rifle, en un pequeño recipiente de cuero que él había guardado como si fuera un talismán. Miró a Nia con un gesto que le pidió discreción. Ella asintió. «No voy a pelear para vosotros», contestó Calder. «Pero tampoco voy a dejar que os llevéis a quien no quiere ir». El barbudo sonrió con desprecio. Era el tipo de sonrisa que pretende anular la elección de otra persona. Detrás del desprecio había brazos que habían aprendido a tomar, pero no contaban con algo que no podían medir al primer vistazo, la determinación contenida en la casa. Calder había convertido la cabaña en un espacio donde la presencia de 2 cuerpos era sinónimo de principio de acción, no de venganza, de defensa. El primer disparo se oyó a la distancia y marcó el tiempo exacto en que todo se rompió. Uno de los jinetes prefirió lanzar una piedra y con ese ruido se alteró el plan. Calder no disparó para matar. Apuntó deliberadamente a una pata del caballo que montaba el hombre barbudo. Quería retener, no destruir. La bala hizo que el animal se encabritara, que el jinete cayera y que la confusión se desatara. En el tumulto, Nia se movió. No porque Calder lo ordenara, sino porque ella tomó la decisión de jugar su parte. Abrió la puerta trasera con la rapidez de quien ha aprendido a encontrar salidas en horas peligrosas. Tomó un saco de harina, un recurso pobre, pero útil, y lo arrojó hacia la llanura, levantando una nube que confundió mudos rastros y quizá la vista de alguno. En la confusión, soltó una cabra que el granjero vecino le había dado de vez en cuando. Su ruido fue una señal inesperada. Los jinetes, que venían con la certeza de actuar con ventaja, se toparon con un frente que no podían dominar de inmediato. Ellos no habían previsto que una mujer a la que venían a arrebatar se volviera actor de la propia historia. Nia ya no era un precio ni un objeto, era una persona que decidía y que, con manos firmes, arrojaba sacos y creaba ruido. Por un momento, el equilibrio del poder se deshilachó. El caballo herido huyó con su jinete herido en la caída. Otro hombre lanzó la brida hacia un lado para intentar recuperar su montura. El líder barbudo, entre maldiciones, trató de reagrupar la tropa. Calder aprovechó el desorden con la mesura de quien no busca sangre sino orden. Tomó posiciones, gritó una orden que resonó como una campana. No hubo heroísmo cinematográfico, hubo la capacidad de usar la sorpresa y la lógica del terreno.
Les cerró el paso hacia la cerca con movimientos medidos, haciendo uso de cada objeto a mano. Una mesa que cayó sirvió de barricada momentánea. Una silla astillada se convirtió en obstáculo. Cuando la confrontación se rompió en empujones y palabras maldichas, Calder se enfrentó finalmente al hombre barbudo. No fue una lucha larga, porque la vida no es generosa con las escenas exageradas. Fue rápida, dura. Una mano se cerró en la garganta del otro. El líder gruñó, lanzó una frase y mordió la tierra. Calder le miró a los ojos y en ese intercambio vio no solo la codicia, sino el cansancio de un hombre que había tomado a otros como si fueran piezas del tablero. No quiso matarlo. No era su estilo. Lo que buscó fue que se fuera con la humillación necesaria para que entendiera que allí no podía imponer su ley. «Vete», dijo Calder con voz corta, «y si vuelves, no volverás a hacerlo con hombres a tu lado». El barbudo, con la barbilla raspada por la caída y la sangre en el labio, no respondió con palabras de honor. Respondió con la retirada. Jinetes que no habían sido heridos siguieron la orden de su líder y comenzaron a esfumarse por la llanura, dejando tras de sí el rastro de cascos. No hubo vendetta, hubo prudencia y cálculo. La retirada, en esos momentos, fue la victoria menor que prolongaba la vida. Al quedarse el silencio, la cabaña olía a polvo, a pólvora y a pan aplastado. Nadie celebró con palabras. No hubo abrazos espontáneos. Hubo, en cambio, una sensación de alivio tan pesada que parecía que nunca antes la habían conocido. Nia apoyó la frente en el marco de la puerta y, por fin, dejó que un sollozo se escapara. No era de débil, era de los que sueltan la tensión después de haberla sostenido demasiado tiempo. Calder la miró y percibió algo en su rostro que le atravesó la indefinición de los años. Gratitud y miedo a partes iguales. No pronunció consuelo. Su manera de cuidar siguió siendo práctica. La condujo dentro. La sentó cerca del fuego. Le ofreció agua. Hurgó en el botiquín y sacó vendas nuevas. Con manos que ya habían estado curando, limpió una herida superficial que ella tenía en la rodilla, la del líder cuando había caído. No preguntó nombres, se limitó a aplicar la sal y la pomada. Durante las horas que siguieron, ellos rehicieron el orden de la casa. Barricantes que habían servido de protección fueron desmontados, las ventanas limpiadas, el fuego alimentado con calma, las botellas vacías de pólvora se reemplazaron por otras, las balas contadas. Cada gesto era un ritual de volver a la normalidad. Entre ellos no había urgencias de promesas sueltas. Todo era más lento y más decisivo. Pequeños signos que consolidaban la unión. Un cuchillo pasó de mano en mano para partir un pan. Una manta fue tensada con manos que antes no sabían compartirla con otro. Esa noche, cuando la quietud se asentó como una capa y la luna dejó las sombras con un temor más leve, Calder y Nia se sentaron frente al fuego. Era tarde, y la chispa que rebotaba en las cenizas parecía un recordatorio de que algo había cambiado. «Podrías haberte ido», dijo Calder, casi al oído sin acusación. «Nadie te retendría si eliges no quedarte». Ella lo miró con ojos que contenían una mezcla de cansancio y decisión. No alzó la voz. No había necesidad. Su respuesta fue una afirmación que pesó más que un juramento. «Me quedo», dijo, «porque me siento menos rota aquí que allá». El calor del fuego se volvió acto, la frase, una llave. Hubo en la habitación una cercanía que no exigía efusión. Se movieron el uno hacia el otro con la torpeza de quienes han perdido costumbres íntimas y las buscan de nuevo. No hubo prisa, no hubo dramatismo. Se acercaron con el ritmo que habían aprendido con el trabajo compartido, con manos que saben atar nudos, con gestos que parecen pequeñas tareas, con miradas que se rozan y se miden. Calder tomó la mano de Nia temblorosa. Ella, a su vez, no apartó la suya. Sus dedos se entrelazaron como si ataran un futuro con hilo viejo y fuerte. Hubo un instante en que se miraron, buscando en los ojos del otro la confirmación. No era necesaria. Las palabras habían sido dadas minutos antes. Entonces, con lentitud y cuidado, sellaron la noche con un beso que fue más una promesa que una consumación. Fue un gesto consensuado y contenido, primero en la frente, luego en la boca, y en cada movimiento se encontraron con la decisión de respetar la vulnerabilidad del otro. La intimidad que siguió no fue un incendio, fue la prolongación del calor que los había traído juntos. No fue erótica de película, fue humana y precisa. Manos que reconocen cicatrices,
labios que agradecen la presencia de la otra vida y cuerpos que se acomodan sin apresurarse. Se quitaron prendas con la delicadeza de quien restituye dignidad a la carne herida. No hubo palabras grandes, hubo respiraciones compartidas. A la mañana siguiente, no habría pruebas de una pasión desenfrenada. Habría, sin embargo, la certeza de que entre los gestos había consentimiento, deseo y la amable responsabilidad de dos personas que eligieron permanecer juntas. El amanecer fue claro, el viento se había calmado y la llanura reflejaba tonos pálidos de un nuevo día. Calder cocinó café en la vieja cafetera. Su manera de hacerlo era rústica y exacta. Puso 2 tazas en la mesa y las dejó humeantes entre las manos de Nia. No hubo discursos. El silencio ya no pesaba. Sonaba como una cosa compartida. Salieron juntos a revisar el terreno. La luz dejó ver las huellas de la noche, los surcos en el barro del caballo que había caído, las marcas de las botas, el sitio donde la tabla había sido golpeada. Calder recogió el retazo de la camisa manchada que había encontrado días atrás y lo dejó caer junto al montón de leña como si fuera una evidencia que ya no necesitaba perseguir un sentido. Nia caminó al lado de él sin acelerar el paso. A veces miraba al horizonte como quien revisa si la seguridad se mantiene. A veces miraba a Calder con esa mezcla de ternura que crecía en su pecho. Durante la caminata hablaron lo justo. Nombres de los caballos, la dirección del arroyo, que el vecino viejo enviaría al hijo para ayudar con la reparación de la cerca. Había planes concretos que no eran promesas de futuro grandioso, eran compromisos diarios. Sembrar algo de temporada, arreglar el brocal del pozo, salvar la gallina que ponía menos y cuidarla. Eran acciones pequeñas que, acumuladas, constituían hogar. Con el tiempo, que se construye con las mismas manos que hacen la comida y arreglan las grietas, la cabaña dejó de ser solo un cobijo temporal. Se volvió lugar donde el calor que Nia había traído la primera noche se transformó en un hecho posible. Una estufa que ya no rugía por frío, sábanas que cedían a una memoria compartida, una rutina que aceptaba a otro cuerpo como parte integral del latido de la casa. Calder, que había contado sus años por huecos en la memoria, empezó a contar días que tenían nombres. El día en que repararon la valla, el día en que el vecino les regaló un saco de harina, el día en que Nia consiguió montar sin caerse. Cada día fue un ladrillo. No todo fue ausencia de miedo. Hubo noches en que la sombra de los jinetes parecía estirar su mano de nuevo, pero esas visitas, cuando se produjeron en la distancia, ya no tuvieron la capacidad de quebrarlos. Calder se había resignado a no confiar a ciegas en nadie. Nia había aprendido a medir el mundo con cautela, y juntos habían aprendido algo que, en esos páramos, vale tanto como una manta, que el calor que se comparte obliga a defenderlo. Hubo conversaciones largas sobre pequeñas cosas. ¿Por qué Nia había venido al norte? Fragmentos de un pasado que no fue relamido pero que fue puesto sobre la mesa para que la otra persona supiera. Ella contó a veces en breves arcos. Un pueblo al sur, una familia que dejó de ser segura, un miedo que se transformó en huida. Calder, por su parte, habló de su tiempo en la guerra como quien menciona tormentas pasadas sin rememorar las olas. No era que se abrieran por completo de la noche a la mañana. Cada revelación fue un paso más en un camino largo. Pero aquel calor que al principio había sido solamente la capacidad de mantener el cuerpo despierto, se fue volviendo un compás moral. Cuidado, protección, ternura y sobre todo, opción. Con las semanas, la cabaña ganó historias. Los vecinos cercanos empezaron a notar que la casa ya no estaba del todo sola. Había voces por la tarde, risas contenidas, la figura de una mujer que cultivaba su parcela con paciencia. Cuando el viejo del rancho vecino trajo un saco de maíz, lo hizo con la naturalidad de quien no pregunta por el pasado de otros, sino por la realidad presente. No hubo chismes que se introdujeran en la cortina de humo que uno se crea en la llanura. Las relaciones se forjaron con trabajo y tiempo. Una tarde templada, Nia se sentó en el portal con las manos manchadas de harina y miró el horizonte. Calder la observó sin anunciarse. Desde la sombra de la puerta, había en su rostro una serenidad que le resultó nueva. Le quedó ver cómo sus dedos jugaban con una costura de la manta. «Te he quitado la marea de la búsqueda», dijo Calder, como quien mide el tiempo y los daños.
No sé ofrecerte otra cosa que esto, pero es suficiente para algunos días. Ella se volvió y le ofreció una sonrisa que no necesitaba palabras de confirmación. Para mí ya es bastante, replicó, y para los días que no lo sean, nos bastará con aprendérnoslos. Se miraron por un tiempo sin decir más. La fidelidad de unas miradas puede ser más elocuente que la retórica de grandes promesas. Con el paso de los meses, aquel nos bastará se convirtió en la estructura de sus vidas. Juntos en las mañanas, codo a codo en las tareas, compartiendo tazas de café y reparando roturas. El calor que todo empezó había emergido de la necesidad. Era aquella llama que salvó a un hombre de la noche y a una mujer de la llanura. Con cada gesto, con cada cura de heridas, con cada valla reparada, aquel calor se fue transformando. No quedó como una sensación de una sola noche, se convirtió en hogar. Los jinetes ya no regresaron con la insolencia del primer mes. Tal vez les bastó la historia de la casa defendida, o tal vez el mundo los desvió en otro rumbo. Lo cierto es que la cabaña pudo respirar más fácil. Cuando las tormentas vinieron, ahora el tejado tenía manos dispuestas a arreglarlo. Cuando el invierno volvió, la estufa no fue la única que calentó. La respiración de dos personas se mezcló con el humo, y el latir compartido mitigó el frío de fuera. Una noche, al calor del fuego, Calder observó las manos de Nia, callosas, firmes, de dedos hábiles. Sintió un calor que no era solo físico. Era la certeza de que aquel roce había devuelto algo que hacía tiempo había aprendido a esquivar. No habló, no hizo falta. Ella tomó su mano y la apretó con la naturalidad de quien confirma una alianza. El amanecer que sigue suele traer respuestas pequeñas, gestos cotidianos que no aparecen en las grandes historias. En uno de esos amaneceres, tomaron las cabalgaduras y fueron juntos a revisar una cerca caída. Trabajaron en silencio, sabiendo que el valor no necesita palabras para ser manifiesto. La acción lo demuestra. Por la tarde, volvieron con la ropa sucia, las manos rasgadas y la sensación del trabajo compartido recorriendo la piel. Se sentaron frente al fuego y, sin grandes discursos, entendieron que lo que había sucedido aquella primera noche no fue un accidente, fue el inicio de algo que ambos habían elegido cuidarse el uno al otro. Antes de que el sol se colocara detrás de la ladera, Calder salió al prado con un viejo cuaderno en el que guardaba anotaciones, reparaciones, compras, fechas. Lo dejó sobre la mesa y miró a Nia. «Quédate», dijo por enésima vez y por primera vez con la plena claridad de quien pide compartir el resto de su vida. «Y si quieres, quédate para siempre». Nia lo miró. En la mirada había recuerdos, heridas y también la seguridad de la elección que había hecho. Se acercó, apoyó la mano en su mejilla y con la sinceridad de quien ha cruzado ríos, respondió: «Me quedo, porque aquí, cuando te acerco mi mano, no tengo miedo de calentarme». Lo que vino después no fue la conclusión de un cuento perfecto, fue la vida de dos personas que decidieron estar juntas, con sus días sencillos, sus temores renovados algunas noches y su calma la mayoría. Curaron lo que pudieron, aprendieron a cocinar juntos, discutieron por la ubicación del granero y en las noches de viento se tomaron de la mano para recordar que el calor no es solo un estado sino un acto, el acto de permanecer. La pregunta del principio: ¿qué pasó después? Tiene, en aquella cabaña, una respuesta hecha de gestos y de tiempo. No fue una historia de rescates heroicos ni de finales cerrados. Fue la transformación de una necesidad en una elección. El calor que Nia había traído la primera noche dejó de ser un préstamo. Se convirtió en casa. Para Calder, que había vivido largo tiempo con la dureza de la espera, aquella respiración junto a la suya fue redención. Para Nia, que había huido del miedo, aquella chimenea y aquella mesa fueron la posibilidad de rehacer su cuerpo y su confianza. Un día de otoño, cuando las hojas crujían bajo la bota y la cabaña olía a pan y a sal, se sentaron en el porche con 2 tazas de café humeante. La tarde caía lenta, y la llanura les ofrecía su vastedad sin preguntar. Calder puso la mano sobre la de Nia, y ella, sin mirar al horizonte, cerró los dedos como si sellara un pacto. «¿Recuerdas la primera noche?», preguntó ella, con una sonrisa que no era humor sino memoria. Calder asintió. No pronunció nada más, porque todo lo que era necesario estaba en la manera en que su cuerpo se inclinaba hacia ella.
El calor que una vez fue solo lo que necesitaba la cabaña, pasó a ser lo que necesitaba el hombre, un motivo para quedarse y una razón para defender lo que a ambos les pertenecía. La cabaña siguió siendo un punto en la inmensidad. La llanura siguió siendo amplia y a veces cruel, pero dentro de sus paredes el calor tenía nombre, manos y costumbres. Y cuando alguien preguntara qué fue lo que pasó después de aquella noche fría, la respuesta sería simple en su verdad. El calor se quedó, y con él, los dos que lo necesitaban aprendieron a no dejarlo escapar. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte con alguien que disfrute de relatos donde el calor no es solo temperatura, sino hogar.